un nuevo concepto. Un nuevo concepto sobre el que quiero hablar hoy y es la vulnerabilidad. Muchas veces para cambiar, para dejar de ser esta que soy, que se siente limitada, que siente que algo le falta, que siente que esta versión ya se agotó y me aburrí. Necesito una condición para poder salir de ahí. ¿Y con qué tiene que ver esa condición? ¿Con qué tiene que ver cambiar? ¿Qué me implica? El principal estado interno al que tengo que acceder es al de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es asumir o tener en cuenta que voy a someterme a pérdidas, a sufrimientos y hasta incluso la muerte de quien soy para que nazca esa otra. La vulnerabilidad tiene que ver con la capacidad de enfrentar esa posibilidad de sufrir. Porque cambiar duele, siempre duele, siempre. Entonces, si cambiar duele, tengo que asumir que la vulnerabilidad es la única condición que me va a permitir salir donde estoy para estar en otro lugar. Tengo que asumir que voy a sufrir, tengo que asumir que voy a perder y tengo que asumir que solo desde la vulnerabilidad, desde esa sensación de que me entrego porque no puedo contra esto, asumo ese sufrimiento, no es, bueno, me encanta estar torturada, me encanta estar mal, no, pero para cambiar, para realmente producir una gran transformación hacia esa versión más genuina de quien verdaderamente soy, tengo que pasar por pérdidas. Tengo que dejar de ser esta que soy y empezar a ser otra. Entonces, la vulnerabilidad es lo único que me va a permitir que ese programa que tengo acá, ese diseño que tengo acá, esos parámetros rígidos que ya no me sirven, que están ahí aprisionando esta nueva versión, pero que esa nueva versión no se puede manifestar en tanto esa estructura no se rompa. Y ese rompimiento de estructura, eso que permite que, es como si vos creces y la ropa te empieza a quedar chica porque te pusiste más alta, porque te pusiste diferente. Y ya esa ropa se rompió para poder ser esa que venís siendo y que te vas a transformar. La estructura mental funciona igual. Para que se rompa esa estructura, es necesario asumir el sufrimiento que va a implicar esa rotura. Esa sensación de que viene ese vacío del cual ya hice el video en blanco y negro que te recomiendo ver nuevamente, es un vacío, y el vacío que genera vértigo, genera el contacto de tener la libertad, de la posibilidad de poder ser todo. Ese es el vértigo del vacío, la posibilidad de poder ser todo y que lo tengo que elegir, y para elegir me tengo que ser responsable, y para ser responsable tengo que ser consciente. Entonces ese desafío de dejar de ser esta quien soy para ser esa otra, con esa estructura que ya no me funciona y tener una versión más expandida de mí misma, tengo que asumir la vulnerabilidad del sufrimiento que me va a implicar eso. Y ahí es donde yo siento que salté. Muchas veces nos ha pasado esto, no por conciencia, no por elección, sino por sufrimiento. Por ejemplo, cuando alguien se muere, tenés que asumir de que no va a volver. Cuando te separás, tenés que asumir de que no vas a estar más con esa persona. Y eso implicó una ruptura de estructura. Implicó salir por ejemplo, de la condición de casada a la condición de soltera nuevamente. ¿Sí? Bien, vulnerabilidad. ¿Cómo te llevas con la vulnerabilidad? ¿La considerás como parte del proceso de cambio, del proceso de enriquecimiento o no?
Te sugiero que la empieces a considerar como parte, porque es un potencial que tenés, que todos tenemos. Y yo hago bastante uso de mi vulnerabilidad. A veces me puede y quiero controlar. Es lo contrario a controlar. Es lo contrario a querer que todo sea como es. Es entregarse a ese vacío de que no sabes nada de lo que va a pasar, pero que a su vez te permitís la posibilidad de que todo pueda ser diferente. Y eso va a implicar que todo esto que es deje de ser lo que es para que empiece a ser otra cosa. Eso me va a implicar un sufrimiento, siempre. El cerebro busca el estado anterior. La estructura mental mediocre, por poner una palabra, no desde el juicio, sino la habituada, vamos a poner así, una mente con hábito busca el estado anterior. Ante el cambio quiere el estado anterior. Se justifica. Espera, mejor ahora no. Después, en otro momento. ¿Sí? La estructura del hábito te lleva a seguir en ese estado que no quieres estar, pero seguís estando. Bueno, para salir de ese estado y entrar en otro vas a tener que ponerte vulnerable, o sea, asumir que va a doler, que produce sufrimiento. Pero creo que ahí está el sabor de la vida. A lo que te invito es a que te des cuenta de que ser vulnerable no es tan grave como creíamos. Que todo se vaya por el abismo y que exista de nuevo un desierto dentro del cual tengo todas las opciones para elegir de nuevo, hacen que la vida se vuelva apasionante. Te invito a esta reflexión y a saber si esto te mueve un poquito de ese lugar que ya te aburrió, del que querés salir y no sabes cómo. A esta perspectiva, este puntito más de lucidez sobre la que invito hoy a reflexionar, quizás nos sirva para darnos cuenta que es posible. Gracias por escucharme.